Hola a todos y bienvenidos al programa sobre los cánceres de la sangre, lo nuevo sobre los tratamientos, la genética, el COVID-19. Mi nombre es Javier Macías, del equipo de alcance de la comunidad y los pacientes de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, y junto con mi colega Laura Ortiz Ravic, seremos los moderadores el día de hoy. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación, donde nuestros invitados responderán preguntas que entraron a nuestro centro de recursos de información y también en el chat. En nombre de la LLS, me gustaría agradecer a Takeda, AstraZeneca, Genentech, Biogen y Epicemi por hacer este programa posible. Y un agradecimiento muy especial al Instituto de los Mexicanos en el Exterior con sus ventanillas de salud y también a las instituciones que están aquí en estas imágenes, que han colaborado con nosotros para que este programa llegue a usted. De igual manera, estamos muy agradecidos con nuestros aliados comunitarios y digitales, entre ellos Entravisión y Hispanic Federation, por su apoyo en la retransmisión de este programa a través de sus respectivas plataformas de Facebook. Gracias especialmente a los doctores que van a compartir su tiempo y experiencia con nosotros la tarde de hoy. Antes de comenzar, mi colega Laura Ortiz Ravic, gerente senior de alcance y promociones de salud, compartirá información muy útil de nuestra organización, la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Laura. Muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad de dirigirme a la comunidad latina a través de esta plataforma tan importante. Y gracias a los expertos que nos acompañan hoy por facilitar este programa sobre tratamientos nuevos, la genética y el COVID-19 en pacientes con cáncer de la sangre. Les agradecemos infinitamente su tiempo en esta colaboración tan valiosa y me gustaría también dar la bienvenida y mi agradecimiento a todos los pacientes, cuidadores y profesionales de salud que asisten al programa de hoy. Antes de que comencemos la presentación, quiero darles una introducción breve a lo que es la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, o la LLS, como comúnmente se lo conoce en inglés. Nuestra misión es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. La LLS existe para encontrar curas y garantizar el acceso a tratamientos para pacientes con cáncer de la sangre. Somos la voz de todos los pacientes con cáncer de la sangre y trabajamos para garantizar el acceso a tratamientos y cuidados de salud de calidad. En cuestión de investigaciones, somos la organización principal sin fines de lucro dedicada a financiar la investigación de cáncer de la sangre, con una inversión de más de 1.3 billones de dólares en los estudios científicos más innovadores en todo el mundo, desde 1949, que es cuando se fundó la organización. También somos la principal fuente de educación y apoyo gratuitos para pacientes y familias con cáncer de la sangre. Brindamos apoyo personalizado e individualizado, incluyendo ayuda para identificar y participar en un estudio clínico. Con respecto a políticas públicas y abogacía, nuestro equipo, a través de nuestra red nacional de más de 50,000 voluntarios activos, está dedicado a impulsar cambios en las políticas que aceleran el desarrollo de nuevos tratamientos. Le exhorto a nuestra audiencia que visite nuestra página web en español, www.lls.org/español o español, para que tengan una idea más amplia de la gama de servicios de apoyo que ofrecemos. Esta foto que ven en pantalla es la imagen de nuestra página web, donde los pacientes y los cuidadores pueden encontrar apoyo específicamente para ellos, ya sea educativo, emocional o financiero. No me quiero despedir de ustedes sin antes hablar de dos de los servicios más importantes que nuestra organización ofrece. Uno es el Centro de Recursos Informativos, donde trabajadores sociales, enfermeras y educadores en salud de nivel de maestría oncológica pueden navegar a nuestras familias y a nuestros pacientes a través de toda la travesía de un tratamiento contra el cáncer de la sangre, del diagnóstico a través de la supervivencia. Y esto incluye desafíos financieros, sociales y emocionales,
además de brindar información precisa y actualizada sobre diagnósticos específicos de cáncer de la sangre, opciones de tratamiento y apoyo. Este equipo también cuenta con especialistas biculturales que hablan español y también hacemos uso de líneas de idioma a pedido. Por favor, no duden en llamar al 1-800-955-4572, de nuevo 1-800-955-4572, y uno de nuestros especialistas en información estaría disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, hora del este. La LLS también cuenta con un centro de apoyo de estudios clínicos único e integral, con enfermeras capacitadas a tiempo completo. Para acceder a este servicio, los pacientes pueden simplemente llamar al Centro de Recursos Informativos y hacerles saber al especialista en información que usted está buscando ayuda para encontrar un estudio clínico para su diagnóstico específico. Este centro es único en su clase, por lo que sabemos, muy pocas organizaciones dedicadas a proveer servicios para pacientes con cáncer cuentan con una infraestructura similar a la nuestra. Una vez más, les agradecemos infinitamente que estén con nosotros en el día de hoy para discutir estos temas tan importantes para nuestra comunidad latina. Por favor, no se olviden de enviarnos sus preguntas a través de la sección de comentarios. Y una vez más, visiten nuestra página web en www.lls.org/español. De vuelta a ti, Javier, para que nos presente a nuestro orador inicial, el doctor Paul Rubenstein. Gracias, Laura, por compartir con nosotros sobre los recursos tan importantes de la LLS y gracias por acompañarnos hoy. Ahora me complace presentarles al doctor Paul Rubenstein, un experto en oncología y hematología del Hospital de la Universidad de Illinois. Él recibió su título de médico de la Escuela de Medicina de Chicago en la Universidad Rosalind Franklin en el 2003. Desde el 2012, el doctor Rubenstein ha estado participando en varios ensayos clínicos con el objetivo de desarrollar terapias novedosas para entender más el mecanismo de biología del cáncer en personas que viven con el VIH o el SIDA. Él hoy nos va a hablar sobre los tratamientos novedosos, incluyendo los estudios clínicos como opciones que salvan vidas. Gracias, Javier, y gracias a la Sociedad de Leucemia y Linfoma por organizando estas charlas para dar información sobre el cáncer de sangre a la comunidad latina. La sangre se produce en la médula ósea y empieza de una célula madre sanguínea y se madura a una célula madre amiloide y una célula madre linfoide. Las células madre linfoides producen los linfocitos que circulan en la sangre y el deber de los linfocitos es protegernos de infecciones virales y también de hongos. Y la célula madre amiloide produce los glóbulos rojos que ayudan a dar oxígeno al organismo, y las plaquetas y también los granulocitos que nos protejan de infecciones bacteriales. ¿Qué es cáncer? Cáncer es una situación donde la célula pierde la habilidad de controlar cómo se divide. Entonces divide sin regulación. Y en cáncer usamos el término transformar, que una célula normal se transformó a una célula cancerosa. También algo muy importante es saber la célula de origen del cáncer. Por ejemplo, si cada célula en esta diapositiva depende cuál se transforma, se da un cáncer de sangre diferente. Por ejemplo, las células más inmaduras, la célula madre linfoide, si estas células se transforman, en general se transforman a la leucemia aguda linfoide. Y también si estas células se transforman, se produce la célula aguda amiloide. Estas células que se transforman a los linfomas o las leucemias crónicas. Y vamos a hablar un poquito de eso en un segundo. ¿Qué es cáncer y por qué se pasa? Nadie sabe, pero a veces alguien tiene genes que los padres dieron a los chicos que da alto riesgo de
de tener cáncer. También en la cáncer en sí tienen abnormalidades genéticas que algunos tienen mejor prognosis que otros que son más difíciles de curar. También la inmunidad. Yo trato gente con linfoma y VIH, por ejemplo, y la gente que tiene una inmunidad muy baja puede contraer viruses que puede causar linfoma y leucemia también. Químicos, la benzina, por ejemplo, puede causar leucemia también. Y hay viruses y bacterias que puede causar linfoma. Y en la situación de bacteria, hay una bacteria que se llama H. pylori, por ejemplo, que si pasa el tratamiento no es quimioterapia, es antibiótico solamente. Y la idea cuando alguien tiene cáncer es entender todos estos factores, cómo juegan, y entendiendo todos estos factores podemos decidir un tratamiento mejor. Vamos a hablar de qué es linfoma. Linfoma, que básicamente es cáncer de linfocitos, linfocitos. Y depende de la célula de origen, podemos identificar o decir qué tipo de síntomas va a tener un paciente. Por ejemplo, si alguien tiene una leucemia aguda amiloide y afecta el crecimiento de los glóbulos rojos o los granulocitos, sabemos que el paciente puede tener anemia o alto riesgo de infección. También, si los linfocitos que son cancerosos, la sistema inmunológica tampoco puede, no te protejan como un linfocito normal. Y los linfocitos viven en el sistema linfático y particularmente en los ganglios linfáticos. Entonces, cuando las células de linfoma crecen, muchas veces la gente tiene ganglios linfáticos grandes. También síntomas que no solamente pasan en linfoma, pero en todos los cánceres de sangre. Los ganglios linfáticos inflamados, fiebre. La mayoría de la gente con cáncer de sangre tiene fiebre, sudoración nocturna, cansancio. La anemia puede dar eso también. Pérdida de peso, la mayoría de la gente con cáncer tiene eso. Y los cánceres de la sangre no es diferente. Hematomas o moretones, cuando las plaquetas están bajo. Picazón de piel, linfoma tipo Hodgkins puede dar eso, especialmente cuando hace mucho calor. Cuando alguien tiene síntomas, por favor, piden ayuda. Muchas veces la gente con síntomas piensan que no es nada y van al médico al último momento. Cuando alguien tiene síntomas, por favor, pedí ayuda. Y hay mucha gente en el LLS y en las salas de emergencias que te pueden ayudar y dirigir a quien te pueda ayudar mejor. Bueno, tenemos síntomas, ahora tenemos que tener un diagnóstico, ¿no? Y necesitamos tejido. Entonces, una biopsia de un ganglio linfático, una prueba de sangre, una prueba de médula ósea. No solamente estamos tratando de encontrar el cáncer. Cuando encontramos el cáncer, hacemos estudios genéticos para ver qué tipo de linfoma tiene. Hay muchas abnormalidades genéticas, eso es la especialidad de la doctora Godley, y a veces puede ser algo genético, puede ser un cambio genético que pone el cáncer más resistente a la quimioterapia o mejor respuesta. Tenemos que entender qué tipo de cáncer tiene y a dónde es, y por eso hacemos todos esos estudios. Un CT scan, yo quiero ver a dónde son los ganglios inflamados, así puedo hacer una biopsia. Si alguien tiene síntomas mareados o síntomas que tiene dolor de cabeza, a veces hacemos tomografía de la cabeza y hacemos un análisis del líquido cefalorraquídeo para ver si podemos encontrar las células cancerosas en el líquido que cubre el cerebro.
y a veces podemos diagnosticar el cáncer si solamente está en el cerebro, como linfoma de cabeza. También usamos un PET scan que me puede distinguir un ganglio inflamado que tiene cáncer con un ganglio normal. Cuando tenemos el diagnóstico, tenemos que obviamente hablar de tratamiento. El tratamiento más clásico históricamente es quimioterapia. Y la quimioterapia es en general por suero y se llama un tipo de conjunto de quimio, a regimen, un régimen. Y la quimioterapia mata las células que crecen más rápidos en comparado con las células normales, que la situación en linfoma. Afecta la función del DNA. Cuando damos un ciclo de quimio, a veces no solamente mata las células cancerosas, pero los buenos también. Entonces tenemos que esperar que la médula ósea se recupera y por eso no lo damos todos los días. Damos la quimio una vez por 3 semanas en general o cuando la médula ósea se recupera. También hay un tipo de terapia que se llama terapia dirigida. Eso consiste de muchos diferentes tipos. El más común es inmunoterapia, anticuerpos con cáncer, radioinmunoterapia, drogas conjugadas con los anticuerpos y también inhibidores de proteínas que promueven el crecimiento de los cánceres de la sangre. Por ejemplo, esto es un dibujo animado de anticuerpos atacando una célula cancerosa. ¿Qué están atacando? Están atacando las proteínas que sabemos las células cancerosas tienen en la superficie. En linfoma, el más común se llama CD20 y el anticuerpo que se usa más común en linfoma se llama rituximab. Y los estudios que salieron con ensayos clínicos, que vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito, aumentó la sobrevivencia de 2 años de 52% a 75%. Y ahora con linfoma de célula grande tipo B, que es la linfoma más común, se cura 75% ahora. También alguien pensó, ¿qué pasa si pegamos al anticuerpo quimioterapia? Así llevamos la quimioterapia directamente al tumor. Y eso pasa en linfoma tipo Hodgkin's. Hay una droga que se llama brentuximab vedotin que pega una proteína en la superficie que se llama CD30. También podemos reprogramar las células inmunológicas, como las células T, para matar otra célula, otra proteína CD19 que está en muchas de las células con leucemia aguda linfoide y linfoma. Y el doctor Sica va a hablar más de eso después. Hay pastillas que pueden afectar el crecimiento de la leucemia o linfoma, y eso pasó por toda la investigación, que sabemos que hay una proteína abnormal que está promoviendo la división o la producción de la linfoma, y podemos usar pastillas ahora por muchos cánceres. Obviamente son orales, hay pocos efectos secundarios, bloquea el crecimiento de linfocitos o las células mieloides, y con estas pastillas se puede tratar cáncer que antes no podíamos. Hay una forma de leucemia linfocítica crónica, se llama deletion 17, que no tiene el cromosoma 17, que antes no había tratamientos, y ahora con ibrutinib, esta pastilla, una pastilla diaria, se controla muy sencillamente. El doctor Sica va a hablar de esto un poquito más tarde, pero también se puede destruir el cáncer reprogramando las células inmunes. Estos son células T. Puedes sacar las células T de un paciente reprogramándolo para matar el cáncer, como está en este dibujo animado. ¿Cómo se decide un tratamiento? Bueno, la edad de la persona, el estado de salud general, la etapa del linfoma
o el tipo de leucemia, la genética del cáncer, qué proteínas tiene este cáncer específicamente. Hay pastillas que pueden ayudar y podemos combinar con la quimioterapia, la célula de origen del cáncer. Si el cáncer es refractorio, tenemos que usar en general un tratamiento diferente, porque obviamente es refractario al el tratamiento antes, y también los deseos de los pacientes. ¿Qué es un ensayo clínico? Todos estos avances se produjeron por ensayos clínicos. Los ensayos clínicos proporcionan a los investigadores información valiosa sobre nuevos tratamientos y en algunos casos también les puede dar una mejoría, oportunidad de encontrar una cura o mejor respuesta al tratamiento o una mejoría a la calidad de vida de los pacientes. Hay muchos tipos de ensayos clínicos. Uno muy común se llama un fase 3. Esta gente acá a la izquierda son gente con leucemia, un cáncer de sangre. Y hay un proceso en inglés que se llama randomization. Divididos la gente en dos grupos. Uno se da tratamiento estándar. Otro da un tratamiento estándar agregando un anticuerpo o una terapia dirigida para ver si hay mejores respuestas. Esto es la sobrevivencia de la leucemia aguda linfoide en chicos. Y podés ver del año 1968 al 2001, llegamos a una situación a donde acá en el año 1970 solamente 20% de los pacientes vivían 10 años y ahora más de 90%. También todos los nuevos tratamientos que usamos todos los días, llegamos a usar por medio de los ensayos clínicos. Y es una manera de conseguir tratamientos más avanzados antes que están aprobados. Los ensayos clínicos salvan vidas, seguro. En resumen, hay oportunidades para gente sin seguro para recibir las terapias más modernas con ensayos clínicos. Yo trabajé en el Cook County Hospital y teníamos más de 100 ensayos clínicos y la mayoría de los tratamientos para la leucemia y el linfoma lo podíamos obtener. Entonces, por favor, no espera pedir ayuda. Si alguien se siente mal, por favor, anda a un médico. Y si hay un cáncer de sangre, en general los médicos saben cómo dirigirte. También la leucemia, la Sociedad de Leucemia y Linfoma ayudan a la gente a buscar gente en esa zona que pueden tratar tu forma de cáncer también. Ensayos clínicos ayudan a encontrar tratamientos con mejores respuestas, con menos efectos secundarios. Hay nuevos tratamientos para linfoma, mieloma, leucemia aguda, muchos orales. Y en el futuro, con los ensayos clínicos, vamos a entender cómo mejor utilizar estos nuevos tratamientos, por ejemplo, en combinación con quimioterapia convencional. Muchas gracias. Gracias, doctor Rubenstein, por su tan ilustrativa y educativa presentación. Ahora es un placer para mí presentarles al doctor Alex Sica. El doctor Sica completó la Escuela de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde también trabajó como instructor en inmunología, virología, farmacología y diagnóstico físico. Luego, él se mudó a los Estados Unidos y trabajó en la Universidad de Pensilvania en el desarrollo de las células T. Más tarde, él se movió a la Universidad de California en Davis, donde estudió los mecanismos bioquímicos de la recombinación homóloga del ADN. Luego comenzó su residencia en medicina interna en el Hospital Caritas Kearney en Boston. Más tarde se unió a la Universidad de Illinois en Chicago para su beca en hematología y oncología. Después él regresó de nuevo a California a la Universidad de Stanford para una beca en trasplantes de células madre e inmunoterapias contra el cáncer. Luego, el doctor Sica se unió al Centro de Cáncer de Montefiore Center como profesor asistente en neoplasias hematológicas malignas
trasplantes de médula óseas y terapias de células CAR-T. El doctor Zika nos va a hablar hoy sobre las células T, o como se dice en inglés, CAR-T, la máxima revolución en el tratamiento del cáncer de la sangre y los órganos linfáticos. Buenas tardes, muchas gracias Javier y la Leucemia y Linfoma Society por invitarme. Yo soy el doctor Alex Zika, trabajo en el Centro Médico Montefiore y el Colegio de Medicina Albert Einstein en el Bronx, Nueva York. El título de mi charla son las células T con receptor de antígeno quimérico o CAR-T, que son la máxima revolución en el tratamiento del cáncer de la sangre y los órganos linfáticos. Los objetivos de mi charla son introducir los conceptos básicos y generales de la inmunoterapia contra el cáncer, proveer una base de información y conocimiento sobre las células T con receptor de antígeno quimérico o CAR-T cells, describir ensayos clínicos en los que se han empleado y explicar los recursos disponibles a la comunidad hispana para acceso rápido a estas terapias. El tratamiento contra el cáncer de la sangre y los órganos linfáticos ha avanzado considerablemente en los últimos años, como explicara muy bien el doctor Rubinstein en su presentación anterior. Los tratamientos disponibles contra el cáncer consisten en la quimioterapia convencional, que son medicamentos utilizados solos o en combinación como regímenes de quimioterapia, la terapia con agentes dirigidos contra blancos en las células del cáncer, como los anticuerpos monoclonales, como el rituximab, que también indicaba el doctor Rubinstein, u otros agentes como las moléculas pequeñas. Luego tenemos a la radioterapia, que consiste en la utilización de altas dosis de radiación, y el trasplante de células madre hematopoyéticas. En los últimos años, otra forma de tratamiento denominada inmunoterapia ha producido resultados muy alentadores contra ciertos tipos de cáncer de la sangre y el sistema linfático. En algunos casos se ha logrado eliminar enfermedades que eran consideradas incurables, ya que los otros tratamientos no eran efectivos. Las inmunoterapias se basan en la activación del sistema inmunológico del paciente para volverlo eficaz contra ciertos tipos de cáncer. Los ensayos clínicos e investigaciones en las inmunoterapias no son nuevos, pero en los últimos años han demostrado una eficacia muy alta. Algunos ejemplos de inmunoterapias utilizadas hasta el momento incluyen las citoquinas, que son moléculas que usa el sistema inmunológico para comunicarse, como por ejemplo la interleuquina 2, anticuerpos que activan al sistema inmunológico como anti-PD1 o anti-CTLA4, células T que infiltran tumores y son activadas en el laboratorio, células TIL, por sus siglas en inglés Tumor Infiltrated Lymphocytes, y las células T con receptor de antígeno quimérico, o CAR-T cells por sus siglas en inglés, Chimeric Antigen Receptor T cells, que son el objetivo de esta charla. El sistema inmunológico, como nos explicara antes el Dr. Rubinstein, nos protege no solo de los agentes infecciosos como bacterias, virus, parásitos y hongos, sino que también puede destruir a las células del cáncer. Está compuesto de una inmunidad innata y una adaptativa. La inmunidad adaptativa posee células con la habilidad de reconocer moléculas específicas, también denominadas antígenos, por medio de células con receptores especiales. Las células más importantes son las células B o linfocitos B, cuyo receptor se denomina receptor de células B o sus siglas en inglés B-cell receptor, también inmunoglobulinas o anticuerpos, y las células T que tienen un receptor de células T. Las células T requieren de una señal de activación que proviene del receptor de las células T y de una segunda señal de activación que la proveen otras moléculas. ¿Qué son las células T con receptor de antígeno quimérico? Son células T que han sido modificadas genéticamente para usar una inmunoglobulina, el tipo de receptor de los linfocitos B, una porción de la inmunoglobulina con el sistema de activación de las células T. Estas células no existen en la naturaleza y se crean a través de ingeniería genética. El receptor se denomina quimérico, dado que tiene una parte del receptor de células B y la señal de activación que proviene de las células T. La palabra quimérico deriva de quimeras, que son animales mitológicos que tienen partes de varios animales y no existen en la naturaleza. Este es un ejemplo de un animal con cabeza de león, cabeza de cabra y la cola de una víbora. Como estas células tienen componentes B y componentes T, se las denominó quiméricas. ¿Cuál es el proceso
para utilizar la terapia autóloga de células T con receptores de antígeno quimérico. Bueno, el paciente viene a la clínica y se le extrae sangre de la misma forma parecida a cuando donan sangre, pero este proceso se denomina aferesis. La aferesis obtiene glóbulos blancos en los cuales están los linfocitos. Estas células se envían a un laboratorio en el cual se modifican por medio de ingeniería genética a través de un virus, por el cual adquieren la habilidad de expresar un receptor que les va a permitir reconocer a las células del cáncer. Estas células continúan multiplicándose y se envían luego otra vez a la clínica donde está el paciente. Estas células así modificadas se inyectan por vía intravenosa en el paciente y una vez que entran al torrente sanguíneo, tienen la habilidad de reconocer a la célula cancerosa debido a su receptor quimérico. Entonces van, reconocen la célula cancerosa y la destruyen. Además, las células han sido multiplicadas, por las cuales hay millones de la misma célula, de células con un receptor antigénico similar que puede eliminar a las células cancerosas. ¿Por qué se inventaron y son importantes las células T con receptor de antígeno quimérico? Ciertos cánceres de la sangre y los órganos linfáticos se vuelven resistentes a la quimioterapia. Algunos ejemplos de estas enfermedades incluyen la leucemia linfática aguda, o ALL, el linfoma difuso de células P grande, o DLBCL por sus siglas en inglés, y el mieloma múltiple o multiple myeloma. Los primeros ensayos clínicos de células CAR-T enrolaron a pacientes con muy pocas opciones de cura, como por ejemplo Emily Whitehead. Ella fue diagnosticada con leucemia linfática aguda a los 5 años. Recibió tratamiento para la enfermedad, pero esta se volvió resistente a la quimioterapia. Entonces, y una vez más, remarcando la importancia de los ensayos clínicos, como decía el doctor Rubinstein, ella se enroló en un tratamiento de células CAR-T en la Universidad de Pensilvania contra una molécula llamada CD19, que estaba presente en las células del cáncer, también en las células B normales, pero también en las células de la leucemia linfática aguda. Gracias al tratamiento con las células T de receptor antígeno quimérico contra CD19, ella ha logrado vencer a su enfermedad y hoy tiene una fundación con la que ayuda a otros pacientes y a la investigación en inmunoterapias. Debido al gran éxito de este tratamiento en ensayos clínicos pequeños, se diseñaron ensayos clínicos involucrando múltiples centros médicos y de pacientes. El primero se denominó ELIANA, fue un tratamiento para leucemia linfática aguda, fue realizado por la compañía Novartis y involucró a 25 centros de todo el mundo. El 80% de estos pacientes respondieron a este tratamiento. Es importante indicar que esos pacientes en general que fueron enrolados en ese tratamiento ya no respondían más a casi ninguna otra terapia, por lo cual es particularmente destacable que el 80% haya respondido. El 76% de estos pacientes continuaban con vida y sin indicio de la enfermedad luego de un año después de esa terapia. No obstante, el 73% de estos pacientes sufrieron efectos adversos de grado 3 y 4 que son considerados severos. Una enfermedad llamada linfoma difuso de células B grandes también fue tratado utilizando las células CAR-T contra CD19. Este estudio se denominó SUMA-1 y trató a pacientes cuando la enfermedad ya se había vuelto resistente a la quimioterapia. La gran mayoría de estos pacientes responden muy bien a los tratamientos de quimioterapia, pero sin embargo hay un porcentaje que no responde y otro y ya no puede ser tratada más. Por lo tanto, este estudio fue altamente importante. Este estudio lo realizó la compañía Kite Pharma, involucró a 22 centros de los Estados Unidos y un centro médico en Israel. El 80% de estos pacientes respondió al tratamiento, el 54% eliminó completamente a su enfermedad y el 44% estaba con vida aún 4 años después de ese tratamiento. Muchos expertos consideran que pueden haber sido curados de su enfermedad. Debido al gran éxito de esos ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha aprobado estos productos de células CAR-T para uso en la comunidad y hoy tenemos 5 productos aprobados para distintas enfermedades. Es el producto de los ensayos clínicos y de los pacientes que se han enrolado en estos ensayos clínicos, además de los investigadores y las compañías farmacéuticas y universidades que trabajaron en conjunto.
¿Cómo es el proceso para ser tratado con células T con receptor de antígeno quimérico? Una vez que las células han sido producidas, como describimos antes, el paciente recibe un tratamiento de quimioterapia, al que denominamos linfodepresión, para hacer lugar en el cuerpo y permitir que las células CAR-T puedan actuar en el paciente. El paciente luego es admitido al hospital, se le aplican las células por vía intravenosa y se lo monitorea para detectar y tratar efectos adversos de este tratamiento. La gran mayoría de estos pacientes desarrolla algún tipo de reacción, pero la mayoría de estas son leves o moderadas. Un pequeño porcentaje de pacientes puede desarrollar efectos adversos severos. Los efectos más comunes se denominan síndrome de activación de citoquinas, o CRS, de sus siglas en inglés, y el síndrome de efectos neurológicos relacionados con células inmunoefectoras, o ICANS. El CRS consiste en fiebre, hipotensión, que es presión arterial baja, hipoxia en algunos casos con disminución de oxígeno. La gran mayoría de los pacientes desarrolla fiebre y algunos fiebre e hipotensión. El ICANS o el síndrome neurológico consiste en confusión, dificultad para escribir, fatiga y alteración mental. No todos los pacientes lo desarrollan y en la mayoría de los casos es leve. Los pacientes se recuperan completamente. Sin embargo, puede haber casos más severos. En el Centro Médico Montefiore, en el Bronx, en Nueva York, nos especializamos en células T con receptor de antígeno quimérico. La mayoría de nuestros pacientes provienen de nuestra población, más del 50% son hispanos. Estamos estudiando los resultados de nuestros pacientes hispanos tratados con estas células y los resultados son muy alentadores. La gran mayoría ha tenido respuestas altamente positivas. También tenemos ensayos clínicos y programas de monitoreo para detectar y tratar programas futuros. Por ejemplo, monitoreamos a largo plazo la salud cardiovascular, neurológica y la prevención de infecciones a través de seguimientos frecuentes con nuestros especialistas que también tienen experiencia en terapias celulares. En el Bronx hemos sido el epicentro de esta pandemia en marzo del 2020, por lo tanto hemos sido pioneros en prevenir y tratar al COVID-19. Estamos en estos momentos realizando un estudio dando la tercera dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID a todos los pacientes inmunosuprimidos, pero en particular a aquellos tratados con células T con receptor de antígeno quimérico, dado que pueden producir menos anticuerpos que las personas que no han sido así tratadas. Y estamos dándole una tercera dosis para ver si esto puede generar una respuesta inmune apropiada a las vacunas. Como el doctor Rubinstein dijo, y la Leukemia and Lymphoma Society, en Montefiore tratamos a pacientes de todas las etnicidades. La mayoría son hispanos porque es la distribución de nuestra comunidad, pero siempre hay oportunidades, no importa la falta de seguro, y nosotros tratamos a todos los pacientes que vienen de esa comunidad, no importa si no tienen seguro o el estado migratorio u otras condiciones. Por favor, busca ayuda si la necesitas. Muchas gracias. Gracias, doctor Sica, por esta gran presentación sobre este tipo de terapia innovativa que está revolucionando la medicina. Ahora es para mí un gran placer presentarles a la doctora Lucy Gottlieb. La doctora Gottlieb se unió a la facultad de la Universidad de Chicago en el 2003, después de haber completado su licenciatura en la Universidad de Harvard y el programa de capacitación de científicos médicos en la Universidad de California en San Francisco. La doctora Gottlieb completó su beca de medicina y hematología y oncología en la Universidad de Chicago, donde actualmente ella tiene su laboratorio y estudios de la genética y hereditarias de leucemia y el cuidado de sus pacientes. La doctora Gottlieb nos va a hablar hoy sobre la conexión entre la genética y los cánceres de la sangre. Doctora Gottlieb. Buenas tardes, gracias por venir. Soy Lucy Gottlieb de la Universidad de Chicago y aquí está mi número y mi dirección de email en caso que ustedes tienen preguntas. Voy a hablar sobre la genética y los cambios en el ADN con las enfermedades de los cánceres de la sangre. Ustedes saben, después de las otras pláticas, que la sangre está producida en la médula ósea. La médula ósea es esta parte adentro de los huesos y aquí están los dibujos de las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que es la sangre.
Aquí está a la izquierda una foto de una médula sana. La médula sana tiene hueso y grasa y células. Pero mire aquí a la derecha, esta es una médula que no está sana, es una médula con leucemia. Y ustedes pueden ver que no hay nada de grasa, es completamente llena con glóbulos. Yo pienso que cada persona que yo veo en la clínica me pregunta, ¿y por qué yo tengo leucemia? ¿Hice algo en mi vida para tener esa enfermedad? ¿Y hay riesgo para mis parientes o para mis hijos? Y yo quiero contestar esa pregunta. ¿Por qué tiene una persona leucemia o otro tipo de sangre, de cáncer de la sangre? ¿Es el cáncer hereditario? Algunas personas hereden mutaciones patogénicas en el ADN de uno de sus padres y pueden aumentar el riesgo de tener cáncer. Por ejemplo, en este modelo, ustedes pueden ver una mujer embarazada, ella tiene una cromosoma y en este dibujo, por ejemplo, puede ser el padre que tiene una mutación en su cromosoma y el niño tiene el riesgo que viene del padre. Entonces, sí, el cáncer puede ser hereditario y podemos tener riesgos genéticos. Las mutaciones en el ADN ocurren en los cromosomas y aquí están fotos de los cromosomas de una persona, de una mujer. ¿Cómo sabemos que es una mujer? Porque esa persona tiene 2 cromosomas X y no hay cromosoma Y. Si es un hombre, una persona va a tener una cromosoma X y otra Y. Entonces, esas cromosomas parecen normal, pero podemos tener un cambio genético que decimos es una mutación que es adentro de la cromosoma y no puede ver cuando hacemos fotos de la cromosoma. Entonces, ¿quién debe tener una prueba genética? Personas que deben tener una prueba genética son personas con 2 cánceres o más. Entonces, con un diagnóstico de leucemia, para mí no es suficiente de dar la recomendación de tener una prueba genética. Pero si una persona, por ejemplo, tuvo cáncer del seno y luego tiene una leucemia, esa persona tiene 2 cánceres o tuvo un cáncer y luego tiene otro. Entonces, una persona con 2 cánceres o más debe tener una prueba genética. También hay personas con un diagnóstico que ocurre a una edad muy joven para la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, tenemos un diagnóstico en leucemia que se llama el síndrome mielodisplasia y es una enfermedad muy común en los viejos, por ejemplo, con las personas que tienen más que 65 años. Entonces, ¿por qué una persona de 20 años tiene esa enfermedad? Es muy común y voy a darle la evidencia que en estos casos, cuando una persona tiene un diagnóstico a una edad muy joven para la enfermedad, que puede tener una prueba, que es común de tener una mutación y esa persona debe tener una prueba genética. También hay personas con otros tipos de cáncer en su familia. Por ejemplo, personas que tienen otros parientes con cáncer, otro cáncer de la médula ósea o un cáncer sólido en una persona que tiene 50 años o menos. Entonces, estos son ahorita es la lista que usamos aquí en la Universidad de Chicago para saber cuándo tenemos que dar la recomendación de tener una prueba genética. ¿Cómo hacemos este tipo de la prueba?
porque estos pacientes tienen cánceres de la médula ósea, no podemos usar su sangre. Yo sé que la sangre es muy fácil de sacar de una persona porque las venas están muy superficiales en la piel, pero no podemos usar la sangre porque la sangre viene de la médula ósea tiene la enfermedad. Entonces lo que hacemos es que hacemos una biopsia de la piel. Y aquí está la piel, un dibujo de la piel. Hacemos un cultivo de los fibroblastos, que son las células en la piel. Y con estas células en el cultivo, aislamos ADN de estos fibroblastos. Y luego hacemos un secuenciamiento de ADN y hacemos un análisis de este secuenciamiento para saber si hay una mutación en el ADN. ¿Cuántas mutaciones hay? ¿Cuántos genes hay en las personas que pueden dar un riesgo alto? Hay muchos y estamos aprendiendo cada día de más y más genes que pueden dar un riesgo a formar cáncer de la sangre. Aquí yo tengo una lista a la izquierda. Aquí son los genes que dan riesgo a los cánceres de las células mieloides, que el doctor Rubenstein estaba hablando. Aquí es una lista de los genes que dan riesgo para formar cáncer de los linfocitos. Aquí en esta tercera lista son los genes que dan riesgo a los cánceres de las células mieloides y linfoides. Y aquí a la derecha son genes que pueden dar riesgo a tener cáncer de la sangre o un cáncer de un órgano sólido, por ejemplo, cáncer de próstata y leucemia o cáncer de seno y leucemia. Entonces hay muchísimos. Decimos en inglés que por ejemplo, aquí cada pluma es muy ligera, ¿no? Pero si tenemos muchas plumas, tenemos una cosa muy pesada. En esta idea, podemos decir que cada enfermedad es rara, pero hay tantísimas que en total es un fenómeno muy común. Entonces, esa idea que podemos tener cambios en el ADN es algo muy común. Y yo sé que hay muchos pacientes y familias que están preguntando a sus doctores, ¿es hereditario mi cáncer? Y los doctores están diciendo que no. Y poco a poco estamos cambiando la opinión de los doctores para que ellos entiendan que sí, cáncer puede ser hereditario muy frecuentemente. Estas plumas están más grandes aquí porque este es una colección de genes que puede producir esta enfermedad. Entonces puede mirar que hay muchísimos genes que podemos analizar para saber si una persona tiene un cambio genético. También el gen con la mutación depende de la edad del diagnóstico. Y aquí estoy dándole la información sobre el síndrome mielodisplástico que hablamos hace algunos momentos. Es común, esa enfermedad, este cáncer de la médula es común en los viejos. Entonces, si una persona de 3 años tiene este diagnóstico, probablemente hay un cambio genético y si una persona tiene ese diagnóstico entre de nacimiento hasta la edad de 5 años, lo más común son cambios en los genes SAMD9 o SAMD9L. Si una persona tiene este cáncer entre los años de 13 hasta 15, lo más común son cambios en el gen de GATA2. Si la persona es adulto y entre 18 y 40 años,
Lo más común es de tener mutaciones en genes que reparan la ADN o de las proteínas que protegen las cromosomas. Y si una persona tiene este diagnóstico cuando esa persona tiene más que 65 años, todavía puede tener un efecto de un cambio genético, y lo más común aquí es el gen DDX41. Entonces, con la edad de la presentación de la persona, podemos adivinar cuál gen está afectado. ¿Qué hago si yo pienso que tengo una familia así? ¿Qué puedo hacer? Yo digo, lo más importante es que hable con su doctor o con sus amigos en la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Yo quiero decirles muchísimas gracias para darme el tiempo para hablar con ustedes. Yo pienso que estas familias son muy comunes, pero tenemos que trabajar mucho para dar esa prueba a todos los familias y pacientes que pueden tener estos cambios. Entonces, ustedes pueden hablar con la sociedad cerca de ustedes para buscar esa prueba si ustedes piensan que su familia puede tener un cambio así. Gracias por tu atención y estoy aquí para contestar sus preguntas. Gracias, doctora Gali, por compartir esta información muy importante sobre el factor hereditario en los cánceres de la sangre. Ahora, es un gusto para mí presentarles a la doctora Elisa Quiroz. Ella es hematóloga en el Scripps MD Anderson Cancer Center en el sur de San Diego. Ella ha sido una defensora de la salud latina a lo largo de su carrera, y su investigación enfocada en las disparidades de atención médica en comunidades desatendidas, incluyendo la comunidad latina, ha sido muy importante en su vida profesional. La doctora Quiroz ha recibido varios premios, incluyendo el Premio a la Excelencia en Salud Pública de los Estados Unidos en el 2016. Ella ha participado anteriormente en otras conferencias de cáncer de la sangre de la LLS. Hoy la doctora Quiroz nos va a actualizar sobre el cáncer de la sangre durante la incertidumbre del COVID-19. Doctora Quiroz. Hola a todos, mi nombre es Elisa Quiroz y trabajo en el Centro de Cáncer de Scripps MD Anderson en San Diego, California. Y pues primero que nada, gracias a la Sociedad de Linfoma y Leucemia por esta invitación. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en el día de hoy, hablando de la incertidumbre del COVID-19 en los pacientes con cáncer de sangre. Entonces, para comenzar, recientemente, en el 13 de agosto de 2021, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades actualizó sus recomendaciones sobre la vacuna contra el COVID-19 en los pacientes inmunocomprometidos. Entonces, eso es muy importante para los pacientes con cáncer de sangre, saber que si están inmunocomprometidos por alguna razón, que ahora se está recomendando una tercera dosis después de las primeras 2 dosis de la vacuna, o Pfizer o Moderna, para mantener su inmunidad. Y vamos a hablar un poco de dónde salió esa recomendación. Entonces, me gustaría hablar porque el COVID-19 ha sido un tema de mucha controversia y hay mucha confusión con las recomendaciones. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer para esta charla es enfocarme en los datos, en la investigación científica que nos ayuda a nosotros como médicos dar esas recomendaciones. Entonces voy a revisar 3 artículos alrededor del tema de COVID-19 en los pacientes con cáncer hematológica para nosotros poder entender un poquito de dónde vienen esas recomendaciones. Entonces, este es el primer estudio
y se publicó en agosto de este año en la revista The Cancer Cell. Y en este estudio, ellos analizaron la respuesta de anticuerpos a las vacunas de COVID-19 en los pacientes con cáncer de sangre. Fue un estudio prospectivo de un registro de pacientes y todos los pacientes tenían alguna malignidad hematológica y todos los pacientes eran de Estados Unidos. Se realizó el estudio entre el 12 de marzo y el 5 de mayo de este año, de 2021, y la respuesta de anticuerpos se midió después de 14 días de la segunda dosis de la vacuna. Evaluaron 1,495 participantes, pero después excluyeron algunos pacientes, participantes que tenían ya anticuerpos positivos, que quiere decir que ya estuvieron expuestos al virus en algún momento. Entonces el estudio terminó analizando solamente 1,445 participantes. Y acá podemos ver en esta tabla algunas características de los participantes del estudio. En la primera columna vemos los pacientes que salieron negativos para anticuerpos y en la segunda los que salieron positivos. Si en la primera fila vemos el género de los pacientes, pueden ver que 67.9% de los masculinos que se vacunaron contra el COVID-19 crearon anticuerpos, mientras 82% de las mujeres crearon anticuerpos. Una pequeña diferencia entre los géneros. Entre los grupos de etnicidad y raza realmente no hubo mucha diferencia en la producción de anticuerpos. Acá si analizamos los pacientes, los participantes del estudio en cuanto a su diagnóstico, aquí tenemos una tabla muy grande que delinea todos los tipos de cáncer de sangre, pero hay algunos que salen un poco más bajo que otros. Entonces, el grupo de leucemia linfocítica crónica salió con una producción de anticuerpos a 64.2%, que es mucho más bajo que los demás grupos. También algunas linfomas como linfoma de la zona marginal y mantle cell linfoma también salieron más bajos. Hay algunos otros que salieron bajitos, pero tenían muy pocos participantes como linfoma del sistema nervioso primaria. Entonces, entre las dos vacunas, las dos marcas, vemos que no hubo diferencia entre Pfizer y Moderna en cuanto a la producción de anticuerpos. Y si vemos acá abajo los pacientes que estaban en tratamiento en los últimos 2 años, también vemos que varias terapias que son tratamientos inmunológicos, como lo que es el rituximab, que trabaja contra las células B específicamente, tuvieron una tasa de producción de anticuerpos mucho más baja que los otros pacientes y los otros tratamientos. Ok, en este segundo estudio estamos revisando toda la literatura en cuanto a COVID-19 y cánceres de sangre. Se publicó en la revista The Blood de la Sociedad Americana de Hematología y ellos hicieron una revisión sistemática de la literatura, que ellos empezaron con más de 3,000 artículos científicos y excluyeron por algunos que no eran relevantes al tema, los que fueron duplicados, y entonces terminaron con 38 estudios que tenían que ver con COVID-19 y cáncer hematológica. Y acá podemos ver uno de los análisis donde están comparando el riesgo de muerte en pacientes con cáncer de sangre.
Acá a la izquierda pueden ver que los adultos tienen un riesgo mucho mayor que los niños, que ya sabemos por los datos en la población general, pero el riesgo de muerte en los pacientes, los adultos con cáncer de sangre fue 34%, que es más alto que la población general. Los adultos mayores de 60 años también tienen mayor riesgo, 47% comparado a los menores de 60 años a 25%. Eso también es lo mismo de lo que vemos en los pacientes que no tienen cáncer de sangre, pero un riesgo mucho más alto de la población general. En los pacientes que están en tratamiento o que han recientemente recibido tratamientos para su cáncer, pues también tienen mayor riesgo de mortalidad. Y pues lamentablemente también por varias razones, muchos factores sociales y de sociales que no tengan que ver con la genética como tal, pero los no blancos, lo que sigue siendo los latinos, los afroamericanos, tuvieron muchos peores resultados y mayor riesgo de muerte. Este último estudio viene de una base de datos de la Sociedad Americana de Hematología y ellos colectaron información sobre los casos de COVID-19 en pacientes con cáncer de sangre a través de todo el mundo. La mayoría de los casos vienen de Estados Unidos, pero también tenían casos de América del Sur, Asia y Europa. Y en este análisis podemos ver que pues hay una distribución de la severidad de la enfermedad en estos pacientes de más o menos un tercio, donde más o menos un tercio tienen un riesgo o una enfermedad muy leve, otro tercio del 30 a 40% tienen enfermedad moderada, y más o menos 30% tienen enfermedad severa. Lo que sí se puede ver aquí al lado derecho es que los pacientes con enfermedad severa que presentan al hospital con síntomas muy fuertes de COVID-19 tienen un riesgo de mortalidad, de muerte, mucho mayor a 20%. Y eso podemos comparar con los datos generales de COVID-19, porque vemos que la mortalidad de COVID-19 depende de muchos factores. Entonces aquí estos datos vienen del hospital de Johns Hopkins, del Centro de Recursos de Coronavirus, y pueden ver que en México tenían la mayor mortalidad a 7.7%, mientras otros países que pueden ver que Estados Unidos cae como más abajo a 1.6%, pero aún hay otros países con mortalidad menor que en Estados Unidos, como en la India y Tailandia. Entonces eso se puede usar como una manera de ver la mortalidad de la población general comparado a los pacientes con cáncer de sangre. Ya sabemos que el riesgo es mucho mayor a esos pacientes. Si están en tratamiento, si no están en tratamiento, todavía el riesgo es muy alto y sabemos también que la respuesta a la vacuna no es la misma. Entonces, ¿qué se debe hacer para protegerse del COVID-19? Pues todos nosotros debemos seguir informándonos y educándonos sobre los estudios que están saliendo casi todos los días con información nueva de este virus y de las vacunas. Tenemos que protegernos tanto a nosotros como a nuestras familias y también a la comunidad, y eso se hace vacunándose, utilizando la mascarilla y el distanciamiento social, manteniéndose 6 pies de las demás personas para parar la replicación de ese virus.
Entonces, pues otra vez muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para las preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Gatli, a la doctora Quiroz y a los doctores Sica y Rubenstein por darnos esta charla única en su clase y en nuestro idioma. Ahora es el momento de las preguntas para nuestros expertos. Comenzamos con la primera pregunta, yo la voy a hacer. Doctor, esta es para el doctor Rubenstein. Doctor Rubenstein, ¿cuáles son las causas del cáncer? Hay muchas y no se puede decir que hay una causa. Y como en la charla del doctor Cadley, hay muchas razones genéticas que puede pasar. Hay muchas razones en la zona de trabajo, como ejemplo, químicos puede causar leucemia, como yo dije, bacteria, infección y la inmunidad. Entonces, cuando hay gente que tiene poca inmunidad, como la doctora Quiroz dijo, que tienen alto riesgo de contagiar con COVID, por ejemplo, el COVID-19, pero hay otros virus que pueden causar leucemia y linfoma también. Entonces, hay muchas causas y cada leucemia, cada linfoma es diferente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, continuamos con otra pregunta. Laura, ¿te gustaría, por favor, hacer la pregunta? Sí, cómo no, y esta pregunta es para la doctora Gottlieb y es una de las preocupaciones, como yo supongo que los cuatro de ustedes ya conocen, es el tema financiero y el impacto económico que tiene un diagnóstico de cáncer en nuestra población. Y tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cuánto cuestan las pruebas genéticas? ¿Tienen algún costo? ¿Lo cubren los planes médicos? ¿Nos podría hablar un poquito más acerca de eso, doctora Gottlieb? Sí, es una pregunta muy importante. Sí, esa prueba cuesta. Depende del lugar. Por ejemplo, aquí, si usamos la prueba que tenemos aquí en la Universidad de Chicago, ojalá que la aseguranza va a pagar, pero a veces la aseguranza no paga. Y aquí, si la aseguranza no paga, cuesta a la persona $500. Entonces, sí, es mucho dinero para muchas personas, pero para otros, ellos pueden usar su dinero para saber si hay un cambio genético en la familia que puede pasar generación por generación. Entonces, yo tengo algunos pacientes que tuvieron que guardar el dinero para pagar por la prueba. Y yo pienso que con tiempo más y más compañías de seguridad están pagando porque entienden que es mejor de saber y de prevenir los cánceres que de pagar por tratamiento por cáncer. Claro. Gracias, doctora. Bueno, esta siguiente pregunta es relacionada al COVID-19 y dice así, doctora Quiroz, ¿puedo ponerme una dosis de refuerzo de una marca diferente de la primera vacuna? Esa es una muy buena pregunta. Ahora mismo eso no es recomendado porque estamos faltando los estudios y los datos para poder saber la respuesta a esa pregunta. Entonces, ahora si se vacunó con Pfizer, la respuesta, la inyección de refuerzo debe ser con la misma marca. Muchas gracias, doctor Quiroz. Para el doctor Sica, ¿nos podría hablar un poquito más de las complicaciones del proceso de la terapia CAR-T, los éxitos, el balance en el tiempo de recuperación, los efectos secundarios que los pacientes tienen que tener en mente cuando accedan a este proceso? Básicamente a nivel general, las complicaciones a corto y largo plazo. Y el tiempo de recuperación con respecto al tratamiento CAR-T.
Bueno, sí, esto depende también en gran parte en el paciente. Hay pacientes que están más saludables, otros que están menos saludables, pero en general el tiempo de recuperación que estamos viendo es rápida. Los pacientes son admitidos al hospital por un periodo de entre 7 y 10 días y luego se van a su casa. Las complicaciones, como dijimos, son durante la hospitalización. Algunos pacientes tienen fiebre, algunos pacientes tienen presión baja, tienen un poco de hipotensión, pero todo lo manejamos bien y los pacientes generalmente no tienen grandes complicaciones. Existe un pequeño porcentaje de pacientes que sí puede tener complicaciones graves, pero más del 80 o el 90% está muy bien. De hecho, algunas compañías están tratando de hacer toda esta terapia de CAR T-cells outpatient en algunas universidades, lo hacen en la clínica de los pacientes, pero nosotros aún lo hacemos aquí adentro del hospital. Sí, las complicaciones a largo plazo no se saben porque la terapia es muy innovadora. Recién fue aprobada en el año 2017 por la FDA. Entonces, nuestro hospital, por ejemplo, está haciendo ensayos clínicos para seguir a los pacientes a largo plazo con estudios cardiovasculares y estudios neurológicos para ver si desarrollan, pero hasta ahora son extraordinariamente seguras y los pacientes vuelven básicamente a una vida normal, vuelven a su trabajo, todo como si no hubiesen tenido la enfermedad, básicamente. Gracias, doctor Zika. Esta pregunta entró para el doctor Rubenstein, que dice así: doctor, ¿qué se debe comer durante mi tratamiento de cáncer? Eso también es una pregunta complicada porque hay tantos tratamientos. En general, los tratamientos con leucemia aguda se hacen adentro del hospital, de las leucemias crónicas en la clínica externa. Si alguien recibe un trasplante de médula ósea, por ejemplo, queremos toda la comida cocinada bien. No podés comer lechuga, por ejemplo, sin cocinar, porque la lechuga se crece en el barro, ¿no? Y para limpiar todo tan bien es imposible. Entonces, hay tratamientos, los tratamientos más agresivos, queremos todo cocinado. Y también, esto es una linda pregunta para su médico también, ¿no? Cada tratamiento diferente y comunicación con el médico es tan importante en este proceso porque todas estas preguntas son tan importantes, ¿no? Entonces, más agresivo, todo cocinado, hay tratamientos que no hay registro, no, pueden comer lo que ellos quieren, ¿no? Depende del tratamiento. Gracias, doctor Rubenstein. Doctor Zika, de nuevo para usted y en línea con la pregunta que le hice inicialmente a la doctora Gatli sobre el costo de la terapia CAR-T, ¿lo cubren los seguros médicos? ¿El paciente tiene que desembolsar dinero de su bolsillo? En su experiencia, ¿y qué nos podría decir acerca de eso? Bueno, las terapias con células CAR-T son muy innovadoras y han sido muy costosas tradicionalmente. El costo de estas terapias es aproximadamente $373,000 y solamente el producto y con la hospitalización y todo asciende a aproximadamente $420,000. Sin embargo, los centros para Medicare y Medicaid han decidido aprobar de esta terapia en el 2020 y sí cubren este seguro. Nuestro hospital, nuestra comunidad tiene desafíos económicos, por lo cual nosotros trabajamos con ellos y ayudamos todo lo que podemos. Los seguros ayudan, ayuda de fundaciones, es muy importante contar también con la ayuda en general de la Leukemia and Lymphoma Society, pero en general el paciente, todos los pacientes que tenemos nosotros, su extracto socioeconómico no es alto y sin embargo tiene acceso a estas terapias sin desembolsarla. Al igual que en trasplante de médula ósea se considera un tratamiento que puede prolongar o salvar la vida del paciente, por lo cual sí va a haber siempre alguna forma de financiarlo, por lo cual es importante que los pacientes busquen ayuda, que de alguna forma esto va a ser financiado. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Ahora, tengo otra pregunta. Esta va con respecto a
va dirigida a la doctora Lucy Gadley. Dice así: tuve un diagnóstico de leucemia amiloide crónica al cumplir 6 años en remisión de linfoma non-Hodgkin. ¿Es esto común? ¿Existe alguna relación entre ambos tipos de cánceres? Mira, una leucemia amiloide crónica y un linfoma no son parientes. Las dos son enfermedades de la médula ósea, pero la primera enfermedad o el primer cáncer es un cáncer de las células mieloide y la otra es un cáncer de las células linfoide. Entonces, yo pienso que estos cánceres son completamente independientes, especialmente si la persona estaba en remisión con la leucemia amiloide crónica. Entonces, para mí, esa persona tiene 2 cánceres y estamos diciendo que una persona con 2 cánceres deben tener una prueba genética. Entonces, esa persona puede hablar con su doctor, con la sociedad, para buscar una prueba genética. Gracias, doctor Gali. Ya escucharon la respuesta, ya usted escuchó la respuesta de la doctor Gali. Esta vino de una paciente que nos envió la pregunta por medio de su hoja de inscripción. Gracias. Gracias, doctora Gali. Y para la doctora Quiroz, esta es una pregunta de nuevo muy común, sobre todo en el marco de la pandemia actual y las preocupaciones relacionadas a la vacuna. Y nos pregunta la paciente, ¿hay riesgo de plaquetas bajas con la vacuna del COVID-19? Esa es una pregunta muy común en la oficina del hematólogo. Pues con todos los tratamientos que utilizamos, siempre hay posibles efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo muy pequeño, sí, de lo que se le llama trombocitopenia o plaquetas bajas, pero eso no debe ser una razón para no buscar la vacuna. Entonces, para los pacientes que llevan años con trombocitopenia crónica, pues pueden consultar su hematólogo, pero hay un riesgo también de plaquetas bajas con COVID-19 y es mayor y es más peligroso. Entonces, no es un riesgo que justifica que una persona no se ponga la vacuna. Muchísimas gracias, doctora. Muy importante de hacer la salvedad de que es mucho más peligroso tener el COVID que ponerse la vacuna. Gracias. Otra pregunta que regresó aquí para la doctora Gadley dice así: si se descubre que mi familia tiene una mutación hereditaria, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Exacto. Yo recibo esa pregunta cada vez que yo di un resultado positivo a la gente. Yo pienso que hay muchos que podemos hacer. Por ejemplo, por la primera persona en la familia, probablemente es una persona con cáncer y con los cánceres de la médula ósea hacemos trasplantes de la médula ósea alogénico de otra persona. Y por lo general usamos los parientes como donantes. Y si hay una mutación en el ADN de la familia, esa persona, ese donante, puede tener la misma mutación. Y muchas veces no queremos usar las médulas de las células madres del sistema hematológico con esas mutaciones. Entonces, para un paciente que está pensando en un trasplante alogénico, es muy importante de saber si hay una mutación en la familia para que podamos buscar o mirar por este cambio en el donante, en el pariente. En esa persona, después de un trasplante o si esta persona está en remisión, depende del gen, depende de la mutación, esa persona puede tener un riesgo por otros tipos de cáncer. Por ejemplo, BRCA1, esas personas tienen riesgos de tener cáncer en otros órganos, por ejemplo, los senos, prostate, los ovarios.
hay muchos lugares donde esa persona puede tener cáncer. Entonces, podemos hacer más investigaciones a esas personas para buscar cáncer a una etapa muy joven, ¿no? Y también yo pienso que si hay otras personas en la familia con este cambio, ellos también pueden tener planes con sus doctores para buscar los cánceres a una edad más joven. Por ejemplo, si una persona tiene un cambio en un gen que da riesgo alto a cáncer del colon, podemos empezar las colonoscopías mucho más antes. Por ejemplo, en la población general, hacemos las colonoscopías empiezan a los 4 o 5 años, bajo un poco recientemente. Pero con una paciente o una familia con un gen, con una mutación que da riesgo alto al cáncer del colon, podemos empezar las colonoscopías a los 35 años, a los 30 años, como 10 años más que la población general. Entonces, lo que hacemos aquí es de formar un plan para la persona o para la familia para buscar cánceres con anticipación y de buscar un donante en casos donde estamos pensando en hacer un trasplante halogénico. Gracias por su respuesta, doctora Carly. Muchísimas gracias. Y para el doctor Rubenstein, la persona quiere saber si todos los tratamientos se dan en la clínica, en el hospital, o si hay tratamientos que se pueden dar en la comunidad, en una clínica comunitaria. Depende. En general, las leucemias agudas se tratan en hospitales grandes y el tratamiento se da dentro del hospital. El tratamiento CAR-T, hay algunos lugares a donde lo hacen en la clínica, pero yo como el doctor Zika lo hacemos adentro del hospital y, por supuesto, trasplante de médula ósea se tiene que hacer adentro del hospital, pero después tienen que ir a la clínica muy a menudo, ¿no? Entonces, la mayoría de los tratamientos, yo digo, en oncología se puede hacer en la clínica externa. Desafortunadamente, la leucemia aguda no llegó a ese momento todavía. Muchísimas gracias, doctor Rubenstein, por su respuesta. Esta pregunta es de un familiar y dice así, ¿cuál es el tiempo de vida con un diagnóstico de mieloma múltiple? Va dirigida al doctor Alex Zika. Muchas gracias, Javier. Bueno, depende de muchos factores. No todos los pacientes son iguales. Cada paciente es distinto y cada enfermedad es distinta. Tienen una distinta programación genética. La respuesta inmunitaria es distinta. Entonces, en general, no se puede dar un número que sea generalizable. La Sociedad Americana del Cáncer dice que los pacientes diagnosticados, por ejemplo, con un mieloma localizado, un plasmacitoma, tienen un 75% de chances de estar con vida a los 5 años. Los pacientes con mieloma múltiple tienen 54%. Sin embargo, hay pacientes que sobreviven mucho más que esto. Yo he visto pacientes con más de 10 y 20 años que siguen sobreviviendo a esta enfermedad. Poco a poco se va volviendo una enfermedad crónica. En los años 70 la sobrevida era de 3 a 5 años. Ahora lo más común es entre 7 y 10 años y quizás mucho más en algunos casos. Recuerdo un paciente que yo traté cuando estaba en training en Chicago, en el hospital de veteranos, un paciente diagnosticado en 1995, que aún estaba con vida en el año 2017. El número de tratamientos ha avanzado exponencialmente gracias a los ensayos clínicos y es probable que en nuestro tiempo de vida, en nuestro lifetime, veamos que esta enfermedad sea curable. Por el momento, yo creo que el avance es muy, muy alto y un paciente tiene muchas chances de sobrevivir si acude a tiempo al tratamiento y a los nuevos agentes. El trasplante autólogo de células madres tiene chances muy, muy altas de estar con vida entre los 7 y 10 años luego del diagnóstico.
Gracias, doctor Sica. Gracias a los avances también de la medicina podemos tener esperanza. Gracias. Y muy importante recalcar que en muchas ocasiones estos tipos de cánceres también pueden convertirse en condiciones crónicas, ¿no? No son ya una sentencia de muerte. Para la doctora Quiroz, y de nuevo con el tema de la vacuna contra el COVID-19, hemos visto estudios que nos indican que algunos pacientes con cánceres de la sangre no desarrollan anticuerpos después de haberse vacunado. Y tenemos una pregunta aquí de un paciente que quiere saber si realmente vale la pena como paciente de cáncer de la sangre vacunarse contra el COVID-19 si aún con la posibilidad de no desarrollar anticuerpos. Gracias, Laura. Esta pregunta es muy importante también. Es verdad que hay una posibilidad de que el paciente no haga anticuerpos, pero aún el riesgo para un paciente de cáncer de sangre con COVID-19 es muchísimo más alto. En la medicina a veces las cosas no son blancas y negras y tenemos que pesar el beneficio y el riesgo de cada intervención que hacemos. Entonces, el riesgo de la vacunación, de la vacuna de COVID-19 es muy, muy pequeño, y el beneficio en cualquier paciente, pero más aún un paciente con cáncer de sangre, es mucho mayor. Entonces sí, con la posibilidad de no crear anticuerpos, todavía vale la pena poner la vacuna y también el refuerzo de la vacuna también. Muchísimas gracias, doctora Quiroz. Otra pregunta más que nos entró es con respecto a las mutaciones hereditarias, y dice así: ¿en cuántos genes existen mutaciones hereditarias que puedan crear riesgos de cáncer? Yo quiero saber la respuesta de esta pregunta. Estamos descubriendo cada mes más y más genes. Mira, en todo el ADN de los humanos tenemos 23 miles de genes. Y pensamos ahorita en probablemente más o menos 100 genes que puede dar riesgo. Pero no estamos pensando en la mayoría de los genes, ¿no?, que existen en los humanos. Entonces vamos a ver con tiempo. Yo pienso que yo puedo abrir una revista de medicina cada mes y yo puedo aprender de otro cambio, otro gen que da riesgo a cáncer y a otras enfermedades también. Entonces yo puedo contestar en 5 o 10 años esa pregunta. Quizá. Bueno, tendremos más eventos Exacto. en español para seguir respondiendo a esta pregunta. Gracias, doctora. Gracias, doctora Gottlieb. De nuevo para el doctor Sica, seguimos con el tema de las terapias CAR-T. ¿Cuál es la experiencia, al menos suya, en Montefiore, con la aceptación de la terapia entre pacientes hispanos? ¿Ha habido preocupaciones? ¿Ha habido resistencia para esta terapia? ¿Nos puede hablar un poquito más sobre eso? Sí, la mayoría un gran número de nuestros pacientes proviene, una vez que ven a sus doctores, hay otros tratamientos que son efectivos, como habíamos dicho, como la quimioterapia, y un número de pacientes viene acude a la cita. Nosotros tenemos una gran experiencia con pacientes hispanos. Al principio hubo un poco más de resistencia para saber si era un tipo de enfermedad nueva, pero una vez que le explicábamos la naturaleza de la enfermedad, cómo se produce, del proceso de cómo se producen estas células, de los efectos adversos y cómo los estábamos monitoreando, hubo una aceptación. Y en este momento hay una gran aceptación en la comunidad hispana y de participar en este tipo de terapias. Gracias, doctor. De nada, no hemos visto efectos adversos distintos y la mayoría lo ha tolerado muy bien. Tengo una pregunta dirigida para el doctor Rubenstein. Es de un paciente de Chicago, dice, y es así: doctor, ¿cuál sería el costo de las terapias en general, particularmente de la quimioterapia
Y también hace otra pregunta que dice, ¿cuándo se puede decir que yo estoy curado del cáncer? La primera es sobre los costos de las terapias, incluyendo la quimo, y el segundo es, él quiere saber cuándo puede decir que está curado. Gracias. La primera pregunta, ¿es un mito que solamente la gente con seguro puede conseguir tratamiento para la leucemia o linfoma? No es cierto. Y yo dediqué los primeros 12 años de mi carrera en un hospital público ayudando a la comunidad latina y la gente sin seguro. Todos sin seguro. Y te puedo asegurar, un trasplante de médula ósea, es cierto, cuesta mucho, pero en mis 12 años en Cook County Hospital, yo conseguí 28 trasplantes de médula ósea que yo seguí en Cook County. Y no es solamente el costo de la quimioterapia, también es el costo de ir y vuelta para gente que no tiene un coche para ir a la clínica para tener quimioterapia. Y por eso la Sociedad de Leucemia y Linfoma me ayuda y me ayudó en esa época también a dar dinero a la gente que no podían venir ir y vuelta. El costo de todo. Nosotros tomamos ventaja, pensamos que es tan sencillo. Vamos a la clínica, se da quimioterapia. No, alguien te tiene que cuidar a veces y esa persona a veces no puede parar de ir a trabajar porque están viviendo cheque a cheque. Pero hay ayuda y eso es lo más importante. No importa si alguien tiene dinero o no, seguro o no. Tiene que ir a una sala de emergencia, a un médico. Hay ayuda con la Sociedad de Leucemia y Linfoma y hay otras sociedades también que yo utilicé muy a menudo. Entonces, no tener seguro o pensar que no tienen mucho dinero no es una razón para no recibir tratamiento. Siempre hay gente que nos ayuda. Con respecto a la segunda pregunta, siempre tengo miedo de decir alguien está curado, porque no quiero decir que está curado y el día siguiente volvió. En general, con linfoma, vuelve en los primeros 2 años, pero no me gusta decir la palabra curado después hasta 5 años en general. Hay tratamientos, hay riesgos de la gente a veces pueden tener otras complicaciones del tratamiento o a veces el linfoma puede cambiar a otra enfermedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no dar esperanzas falsas a los pacientes. Entonces prefiero decir que todo va bien, que no sé si estás curado. No me gusta decir esa palabra, pero después de 5 años estoy más cómodo. Y hay enfermedades como mieloma múltiple que no se puede curar, pero se puede controlar, ¿no? Depende de la situación, pero en general trato de evitar usar esa palabra por si acaso, ¿no? Gracias, doctor Rubenstein. Bueno, parece que estas son todas las preguntas para las que los expertos tuvieron tiempo de responder. Queremos darles las gracias a todos de nuevo por asistir a nuestro programa esta noche. A nuestros doctores Rubenstein, Zika, Gadley y Quiroz, muchísimas gracias por las presentaciones que nos han sido de tanta ayuda y por su continua dedicación a los pacientes de cáncer. Si no pudimos responder a sus preguntas durante este programa, póngase en contacto con un especialista en información de la LLS al 1-800-955-4572. Ellos van a estar disponibles a sus llamadas de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, hora del este, o comuníquese con nosotros por correo electrónico que está en sus pantallas. También les recordamos que completar la evaluación del programa nos va a ayudar mucho. Esta se va a encontrar en el enlace que ustedes ven en la pantalla o escaneando el código QR con su teléfono inteligente.
Completar esta evaluación definitivamente nos va a proporcionar más información para proveerles programas de este tipo a futuro. Cualquier persona que esté registrada y complete este formulario antes de la medianoche de octubre 28 entrará a un sorteo de tarjetas de prepago. Una vez más, estas evaluaciones son importantes para que podamos mejorar nuestros programas, proporcionándoles información de gran ayuda para todos los pacientes y sus cuidadores. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Tengan todos una noche maravillosa. Gracias.